Entonces, compártanles a ellos a este lado, lo estamos haciendo ahí. Esto que está aquí es porque tengo mucho calor en mi cerebro. En el cerebro. Charlie, vea la cara que está haciendo Charlie, vea. Ahí está Carlos, esto es lo que nosotros vemos, que ustedes no ven en el otro lado. La tercera es la vencida, así es, Aurora, la tercera es la vencida en algún momento. Bueno, estamos comenzando media hora más tarde, así que vamos a terminar media hora más tarde. Así que bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá. Estamos aquí, Malena. Hay que saludarlos a ellos allá. Hola. 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 Vamos a dar un chancecito para tirar los videos. Estaba compartiendo ahí algunas personas que estaban Compártelo conectadas. ahí, dígales que se vengan para este lado. Que no. Igual, ahora dice, ¿pero qué le pasó al pastor? Es que le pegué por la cabeza, entonces se le hizo una chichota. ¿Qué le pasó al pastor? La enseñanza, oiga, la charla de hoy. Desconéctese. La charla de hoy es ¿cómo es la charla de hoy? Fobias paralizantes. Fobias paralizantes, es que estoy paralizado. Ay, es que nos paralizamos de tanta congoja porque el internet está muy pegadito. Oiga, creo que Brian hizo trampa, vea, ahí está viéndose. Sí, yo creo que lo que era no quería salir. Sí, qué barbaridad con Brian. Bueno, fobias paralizantes es hoy, ¿verdad? ¿Qué es una fobia paralizante? Bueno, cuando digo que es una fobia paralizante, primero hablemos qué es una fobia. Hay muchas clases de fobia y lo vamos a ver en los testimonios. Hay fobias que son solamente asco que le da a algo, hay personas que tienen tal vez algún tipo de temor a algo. ¿Usted sabe que hay una fobia al queso? ¿No? ¿Y al color amarillo? No, vi que al color azul. Al color amarillo también. También. Hay fobias así de extrañas. Yo les digo que las fobias, pero hoy vamos a hablar de fobias paralizantes, aunque podemos tocar todas las fobias, ¿verdad? Pero vamos a hablar de fobias paralizantes, así, fobias paralizantes. ¿Y qué es una fobia paralizante? Donde la persona pierde el control completamente. Como a todo le buscamos una... De hecho, la definición de fobia es eso, sí, o sea... Como a todo le buscamos un contenido bíblico, por supuesto que vamos a empezar con eso, con un texto. Y el texto está en Salmos 103, voy a leer 2 versos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué quise leer eso antes de comenzar con la charla de hoy? Porque una de las cosas que se pretende con esta charla de hoy, o sea, lo que pretendemos es hacer conciencia en las personas que no tienen consideración por los que tienen fobias. A veces es muy fácil decir cosas, ofender cosas. Hay personas que muy bien intencionadas vienen y le dicen al otro, ay, confía en Dios, tenga paz, el Señor te protege. Sí, es cierto, eso es cierto. Y pueden estar bien intencionados, pero hay un problema. Y el problema consiste en que nosotros, si no nos ubicamos de que somos seres humanos y estamos tratando con seres humanos, cosa que sí hace Dios con nosotros, porque Dios sí nos ve a nosotros como si somos polvo, nos ve con compasión y no hace eso las demás personas, ¿verdad? Sino que el ser humano es duro con el ser humano. Yo pienso que es que nosotros cuando desconocemos las cosas tendemos a verlo de una manera muy superficial y por eso es bueno educarse, como digo yo, en todos los aspectos, no solamente en los académicos, sino en muchas áreas de la vida. Es bueno conocer todo este tipo de cosas, porque así podemos ser un poquito más empáticos con las personas que padecen algún trastorno porque eso es un trastorno, ¿sabían? Sí, son trastornos, exactamente. Son trastornos muchas veces neurológicos, muchas veces por traumas que se ha sufrido de niño, tal vez a veces ni siquiera la persona lo recuerda, porque se crea como un bloqueo. Sí. Y la persona no se da cuenta y va desarrollando esa conducta. A mí me pasaba algo. Me pasaba algo durante mucho tiempo. Sigo teniéndole asco a las cucarachas y sigo teniéndole, no una fobia paralizante, porque no me pasa eso a mí, pero detesto las cucarachas, no me gustan para nada. La suya no es paralizante, la suya es una fobia de huida. De huida, sí, de escape. Y resulta que
estas fobias bueno, esta fobia, esto que yo le tengo a las cucarachas, yo no lo entendía. Ya grande, ya viejo, un día oía a unas personas conversando de que cuando yo era niño, tenía una chupeta que tenía era como una rueda así. Entonces me la metían entre la boca siendo niño y todo aquí así. Dice Noeli que ella le tiene fobia a Tom con gorrito. Con gorrito. y se me metía la chupeta así y no me la quitaba. Entonces dice la persona esa que estaba conversando que mi mamá, para quitarme eso de la chupeta, le amarró una cucaracha. Y yo no entendí, seguro me causó tanto asco que toda mi vida le tengo asco a las cucarachas. Pero veamos los testimonios para poder, ¿cómo se llama? Para poder apreciar. Vamos a ver cómo hacemos esto. No estoy, compartir pantalla, a ver cómo lo hago. Ahora sí. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Gina, para los que no me conocen, soy hermana de Aurea. Les envío un fuerte abrazo a la distancia, lleno de mucha fortaleza y de paz en estos tiempos tan difíciles, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso que tiene el control de todas las cosas. Una de las fobias, porque tengo 3 fobias, me aterroriza 3 cosas, pero les voy a contar la más terrorífica para mí. Le tengo horror fatal a los alacranes. No los puedo ver ni siquiera en televisión, no los puedo ver ni siquiera en una revista, ni siquiera que me los mencionen. Tuve una experiencia horrible con ellos. Un tiempo me fui a vivir a Guapiles, donde alquilamos una casa donde prácticamente vivían más alacranes que seres humanos. Todos los días se mataban un montón de alacranes y eso me trajo mucho temor, muchos miedos a ellos. Cuando amanecíamos en esa casa, lo primero que veíamos, o lo primero que yo veía antes que a mi familia, eran los alacranes. Un día me picó uno y para mí eso fue terrible, terrible. Lloré como 3 horas y sentí que me iba a morir. Entonces, a partir de ahí, para mí los alacranes son los seres más repulsivos de esta tierra. Yo no los puedo ver. Mi esposo le encanta ver un canal ahí de Animal Planet y a veces pasan reportajes sobre eso y yo me voy de la sala o donde esté mi esposo viendo la televisión porque yo no lo soporto. Yo les tengo una fobia terrible, pero terrible. Yo lloro de solo pensar que puedo ir a un lugar donde hay alacranes. Cuando me invitan a algún lugar donde montañoso, o sea, yo prefiero no ir porque me da horror toparme con uno. Eso les quería compartir porque tengo otras también que se las voy a mencionar, que es montarme en un elevador o a las estructuras muy altas, edificios altos, maquinarias altas, horribles, grandes. Les tengo horror. Entonces, ahí está mi aporte a las fobias, pero a la fobia más terrible para mí son los alacranes. Yo soy la cuñada favorita de Aurea y como ella me pidió que hiciera este video para ella, con todo mi amor lo hago. Bueno, nunca tengo tiempo, pero yo saqué para ella, que es mi cuñada favorita. Bueno, mi nombre es Urania Ramírez y yo soy la hermana del esposo de Aurea, Carlos, que es mi hermano favorito. Entonces quería decirles cuál es mi fobia. Ella me pidió que le contara cuál era mi fobia. Y mi fobia desde chiquitita son los benditos abejones, que los odio, me dan horror y pavor. Resulta que cuando estaba chiquitita, vengo yo caminando a la escuela y yo tenía el pelo muy largo, muy lacio y muy largo, ¿verdad?
Entonces se me metieron unos abejones en el pelo y exactamente casi me muero. Y yo llegué a mi cama y yo sentía algo y yo le decía, mami, fíjese que yo siento algo en mi pelo, y era un montón de abejones que se habían hecho como enredados en el pelo. Entonces sufrí mucho, lloré mucho y yo sentía desesperación, y desde entonces le tengo fobia a los abejones, y cada abril, cada mayo que hay abejones, yo ni a la puerta salgo. Esa es mi fobia. Un abrazo. Hola, mi nombre es Vanessa. Sufro de tripofobia, lo cual significa tripo, agujero o hueco. Fobia significa miedo, terror irracional. Lo que me produce al ver estas imágenes son náuseas, mareos, picazón y muchas veces mucho asco al ver ese tipo de imágenes. Eso consiste en que son muchos círculos juntos, y al ver esas imágenes es muy asqueroso, y según los estudios psicológicos dicen que esos son miedos de uno que al ver esas imágenes produce la tripofobia. Gracias. Bendiciones, hermanos, me gustaría comentarles acerca de una fobia que yo tengo. Esa fobia se llama claustrofobia y consiste en un temor profundo a los lugares encerrados. Es una fobia terrible porque obviamente uno siempre va a estar en algún lugar encerrado, si un cuarto, un baño, una bodega, un bus, cualquier lugar, pues obviamente va a estar cerrado, y todo eso me ocasiona una tensión muy fuerte, un ahogo, como una asfixia que la verdad que me cuesta mucho controlar. Esta situación se presentó en mi vida cuando yo era una niña y me quedé encerrada en el baño. Estaba, por cierto, donde una tía y nadie se había dado cuenta. Yo fui al baño, cerré normalmente, y cuando traté de abrir la puerta no pude. El llavín estaba flojo, estaba suelto y no me abrió y daba vueltas, y yo me desesperé. En ese momento yo me desesperé y yo gritaba y yo golpeaba la puerta y nadie me escuchaba. Nadie se había dado cuenta de que yo no estaba, y pasaron, bueno, yo sentí horas, la verdad. Pudieron haber sido minutos, pero yo sentí que pasó muchísimo tiempo y yo ahí encerrada, y eso me marcó, la verdad, me marcó negativamente. Hasta el día de hoy no he podido superarlo. Cualquier lugar encerrado yo siento que me ahogo, inclusive el taparme la cara con la cobija, siento que me ahogo. O sea, es más, no logro mantener la cara cubierta porque me desespero. Cuando estoy en un ascensor me cuesta muchísimo, incluso yo prefiero muchas veces por las escaleras porque no logro quedarme en un ascensor. Por decirle algo, por el túnel Surquí, no lo soporto. Yo lo que hago es cerrar los ojos y trato de no pensar, trato de obviar que estoy pasando por ahí, trato de pensar en otras cosas mientras pasamos ese túnel. Y también cuando veo algún programa de Nat Geo, por ejemplo, de los exploradores que se meten en cuevas y pasan por lugares sumamente estrechos, donde apenas si pueden mover, no pueden mover los brazos y pasan de cuclillas o pasan gateando, yo siento que o sea, yo con solo el programa me ahogo, como si yo estuviera ahí, como que yo me transportara a ese lugar, y siento que me ahogo, me desespero hasta el punto de que no puedo terminar de ver ese programa. Y así muchos otros lugares donde yo he estado encerrada y no lo puedo soportar, me desespero de una manera increíble, indescriptible, podría decirles. Y bueno, hasta ahora esa es la lucha que yo he tenido. No se lo deseo a nadie porque sinceramente es algo muy terrible, pero esa es la lucha que tengo hasta el día de hoy, y esa es la fobia con la cual yo estoy luchando. Bendiciones. Buenas, mi nombre es Rocibel Fernández. Considero que sí tengo fobia a las arañas. No ha sido diagnosticado por ningún profesional, pero normalmente yo no puedo tocar una foto donde haya una araña, no puedo ver arañas ni convivir con ellas en el mismo cuarto o habitación o lo que sea. Si sé que en algún lugar hay arañas, simplemente no me acerco. No puedo definitivamente. Digamos, una vez estaba inscrita a la revista National Geographic, toda feliz, llegué a abrir mi paquete que venía del correo, cuando eso venían directamente de Estados Unidos, no había acá, y era una edición que era dedicado a las arañas.
no puedo. Yo ese paquete ni siquiera lo abrí, lo boté, porque como les dije antes, yo no puedo tocar ni siquiera una foto donde haya una. Igual, en todos los lugares paso viéndolas. Mis amigos y mis familiares que conocen sobre el tema mío, les hace gracia porque yo soy la que detecto cuando hay una araña en un lugar o algo así. No es algo con lo que yo no pueda vivir, no todo el tiempo obviamente me encuentro una araña, pero si me la encuentro definitivamente de ese lugar pego 50,000 brincos, gritos y todo lo demás hasta que la maten. Gracias. Lo que siento es un miedo totalmente irracional. No tengo un motivo, simplemente pasa. Físicamente, lo primero que me pasa es que sudo mucho, tiemblo, es incontrolable el temblor. Sé que me lastimo porque también puedo notar después las marcas de las uñas en las palmas de mis manos, o en los brazos, o en las piernas a veces. La respiración es una presión en el pecho, como que me falta aire, no puedo respirar, como cuando uno tiene parálisis del sueño, un sentimiento muy similar a ese. En el momento olvido que el mundo existe, todo desaparece, solamente soy yo en ese cuarto con ese miedo, y es como que todo lo malo del mundo me puede pasar o me está pasando en ese momento. No puedo explicarlo. Se llama odontofobia, que es un miedo al dentista. Hola, yo soy Valerie y bueno, le tengo fobia a las arañas. Realmente no recuerdo haber tenido una experiencia como traumática con las arañas, simplemente sé que no me gustan para nada. Cuando en televisión o en alguna película sale una araña o muchas, o si veo una imagen de una araña de esas feas, así peludas, muy feísimas, de cambio de canal, me tapo los ojos. Si en casa aparece una, probablemente es mi esposo el que se encargue de ellas. No puedo definir por qué siento lo que siento con las arañas, pero bueno, cuando me ha tocado ver una de cerca, pues nada más, no me paralizo, pero nada más retrocedo y le pido a alguien que me ayude, no importa si es pequeñita, si es mediana, si tiene pelitos, no importa, no me gustan. Si vamos a algún restaurante, recuerdo que estuve de vacaciones hace poco en Limón, y en Limón hay muchas arañas, y estuvimos cenando, y justo encima me dijo mi esposo como, tenés una araña grandísima, y yo nada más necesité moverme despacio, no pude comer en paz y me quedaba ahí. Entonces ese es como el tipo de reacciones que tengo cerca de ese tipo de insectos. Bueno, por acá estamos, me parece. Por acá estamos una vez más y vamos a continuar charlando acerca de las fobias. Justamente lo que ellos estaban diciendo, estaba pensando en lo que decía Gina. Gina dice que lo que a ella le pasa, dice que no puede verlo, pero ni en una revista, no puede verlo ni siquiera en la televisión, cuando están pasando la televisión, sino que ella se paraliza con solo ver esa imagen, con solo observar eso, ya ella se siente así de mal. Dice Gina. Urania dice que ella no soporta los abejones. Bueno, Gina es los alacranes. Los alacranes. Los alacranes. Y las alturas. Y las alturas. Pero digamos, agarrando lo de los alacranes, que no puede ver, pero ni la foto. Por eso la idea básica es tratar de hacer conciencia, los que no tienen un padecimiento de esto, y tener un poco más de empatía, así es, empatía con los que sí lo tienen. Porque como decía al principio, tal vez una persona que es creyente y dice, bueno, pero es que creemos en el Señor y todo eso, sí, yo lo entiendo. De hecho, como pastor, yo entiendo el poder decir eso, pero tenemos que entender que Dios mismo nos dice a nosotros que cuando Él nos ve a nosotros, se compadece de nosotros porque se acuerda que somos polvo. O sea, sabe lo imperfectos que somos, sabe lo vulnerables que somos, las necesidades que tenemos,
Y a veces una persona no ve a la otra persona con esa empatía, ¿verdad? Sí, pero yo digo que, o sea, aún uno mismo teniendo una fobia, le parece a veces que otra persona que tiene una fobia por otra cosa que no es la de uno, le parece como que eso es menos que lo que uno tiene. Que lo que uno tiene. Pero no es así, ¿verdad? El asunto es que cuando usted tiene fobia a algo, es algo que usted no puede controlar. De hecho, se define como lo decía, creo que era Ariana, que decía que era un miedo irracional. ¿Por qué? Porque usted mismo se puede causar daño y ni siquiera se puede dar cuenta. Porque en el momento en que está pasando, está sucediendo, y usted se enfrenta a eso que usted le tiene tantísimo miedo, ¿verdad? Que usted no sabe por qué, como decía Valeria, usted no sabe por qué. Usted no sabe, no recuerda de dónde le vino eso. Tal vez puede ser que sí, como en el caso de Urania, que dice que fue porque ella venía de la escuela y unos abejones se le metieron entre o como yo, que ahora sé que fue que tengo asco. Bueno, a mí sí, es asco lo que pero me da. Muchas veces uno no sabe ni el por qué le sucede esas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas como la misofonía, por ejemplo, que es una fobia a los sonidos, a los ruidos que hace una persona con su propio cuerpo, como masticar, como respirar, como tragar. Uno cuando tiene ese tipo de problema, que es un problema neurológico, ¿verdad? Aunque no esté avalado por estas personas que hacen los estudios por la ciencia, ¿verdad? Ese término todavía no ha sido avalado, entonces usted no sabe lo que una persona puede llegar a sentir. Y creo que era Ariana la que describía el asunto de lo que ella siente, sí, de lo que ella siente, de que ella le sudan las manos, de que ella se siente como que las uñas de ella le quedan enterradas en la mano, ¿verdad? Entonces, ese miedo que es definitivamente. Sí, pero esa es Vanessa que le daba picazón y náuseas y mareos, náuseas, sí, ¿verdad? Y con solo ver las imágenes, dice, sí, porque de los huecos. Eso es lo que produce, pero eso sí me causó a mí, bueno, todas las fobias, claro que sí, y todo lo que la gente siente le causa a uno como una impresión de ver cosas que uno no conoce, ¿verdad? Pero cuando ve una imagen con huecos o círculos, sí, se despierta eso de que hasta asco le produce a uno y le produce ganas de vomitar. O, por ejemplo, en la que le digo de la misofobia, eso le produce a usted como una ira interna y usted desea como agarrar a una persona. A mí me pasa eso, pero ahora lo tengo controlado y lo he aprendido a controlar haciéndome terapia a mí misma, ¿verdad? Porque también le tengo fobia a otra cosa que nunca he logrado determinar por qué la tengo, no recuerdo tampoco por qué la tengo, pero sí sé, he llegado a perder el conocimiento y he llegado a inclusive a irme de un lugar, no importa si es mi trabajo y si dependía de que me quedara o me fuera, el que me despidieran, no me importó, yo simple y sencillamente no podía estar en el lugar porque no lo soportaba, no soportaba saber que había un animalito en el mismo espacio en el que yo estaba. Entonces, no es algo que yo pueda controlar. No es algo que yo diga, ay, es miedo. No, yo tengo miedo a otras cosas y uno le puede dar miedo a otras cosas, pero aún así usted lo enfrenta. Pero cuando es una fobia, es difícil, y es más difícil cuando una persona que se supone que es de su misma familia o así, lo que hace es molestarlo a uno, burlarse y hasta provocarlo. Sí, yo estaba viendo un video hace poco de un hombre con la esposa que tiene el problema con las arañas, pero no como yo, que solo le da asco, sino que realmente se paraliza y le da ese terror y sale corriendo. Y el hombre la perseguía con un montón es más, le puso un montón de arañas en la bañera y cuando ella entró, o sea, cucarachas en la bañera, y cuando ella entró, pegaba gritos y la perseguía y pegaba gritos, y cuando salió de la casa se desmayó, cayó descompuesta. Y a veces es
es eso, que no tenemos consideración por la otra persona y creemos que como a nosotros no nos pasa o no tenemos ningún problema de esos, entonces tenemos esa falta de empatía con los demás. Y quiero leer un poco, voy a ver lo que nos han puesto. A ver, dijo la tercera la vencida, eso es hace rato, te parezco un pirata, dicen. Sí, tenía mucho calor y entonces me pusieron esto aquí. Ella me puso esto en la cabeza para que... Es que humedecí el pañuelo y se lo puse en la cabeza porque estaba demasiado, como ya se iba a descomponer del calor. Sí, es que... Alexandra Espeleta nos dice que ella tiene fobia a los aviones y que lo diga Aurea. María José Monge dice que ella es claustrofóbica, igual que Cheney. Que Cheney, sí. Adrián dice que él a la oscuridad. Y Nana dice que a las inyecciones. A las inyecciones. Eso sí está fatal, Nana. Sí, porque hay que ponerse inyecciones, ¿verdad? Urania. Vamos a hablar un poquillo de Urania, de los abejones. Estos abejones son bastante odiosos porque cuando llega el mes de los abejones, o sea, se salen y se meten por cualquier parte. Y el abejón tiene algo muy particular, que él no tiene una dirección a volar, pega por todo lado. Uy, sí. Y yo me imagino a Urania en un lugar, digamos, en una sala donde esté todo el mundo comiendo y que se meta un abejón y empiece a andar por todo lado, lo mal que ella podría sentirse. ¿Y qué pasaría con la gente que están observando? Tal vez lo tomen como chiste, como algo gracioso, como algo de burla, y ahí es donde está el problema. El problema es cuando nosotros no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Cheney con lo de la claustrofobia, que no puede ni ponerse la cobija porque se siente atrapada con eso, que siente que se ahoga, todos en diferentes niveles, pero tienen eso. ¿Por qué quisimos hablar hoy de las fobias paralizantes? La idea básicamente es, más que a las personas que lo padecen, es a las personas que viven con los que lo padecen, o a los amigos de los que lo padecen, o a estas personas, que no seamos tan inconscientes, ¿verdad? De hacer bromas acerca de esto. Incluso cuando íbamos a hacer el anuncio de esto, una de las cosas que yo primero pensé es qué imágenes pongo. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de fobias y yo conozco a mi esposa y lo que ella padece, yo me pongo en los zapatos de los demás. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tirado una imagen, ejemplo, una imagen de algo que a alguien le hubiera molestado, un alacrán, sí, probablemente se hubiera sentido mal, ¿verdad? O una persona que conozco que es muy cercano a mí, que es con las serpientes, y yo pongo un montón de serpientes caminando ahí, se va a sentir mal. Entonces lo que hice fue poner la gente asustada porque hasta a la hora de hacer el programa, tenemos que pensar qué es lo que vamos a poner. Si yo pongo a poner imágenes aquí, lo más probable es que se van a ir desconectando y se van a ir. Volviendo a los que nos compartieron sus testimonios, a Rosibel con las arañas, que también a ella le afecta el solo ver las fotos, ¿verdad? Sí. Y de hecho, cuando uno tiene una fobia, no necesariamente el animal tiene que ser real. Por ejemplo, si uno tiene una fobia a un animalito, no tiene que ser real, o sea, el animal no tiene que ser vivo para que uno sienta esa fobia. Con solamente verlo en un retrato, sí causa lo mismo. Es más, a mí mientras hablaba y me acuerdo, yo siento horrible, ¿verdad? Y trato de no pensar en eso, pero sí siento feo porque tengo que hacer ejercicios de respiración para poder controlarme, porque es algo como un miedo de verdad irracional. O sea, usted no sabe por qué usted le tiene tanto terror, tanto miedo a lo que le tiene miedo. Puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser un color, puede ser incluso estaba leyendo que de las fobias más raras que hay la fobia al queso, la fobia al dinero, la fobia al dormir. Personas, imagínense usted lo que es tener fobia a dormir. O sea, qué cosa más horrorosa debe de ser de eso, porque todos necesitamos dormir. Dice Ariana que ella le tiene fobia a los ratones, que con solo que los escucha, dice, se paraliza, queda sola, y una vez quedó sola, dice, y llegó uno del centro de la cocina
y Will tuvo que llegar para matarlo, dice, pero le dio lástima que lo... Eso es interesante, la persona le tiene fobia al animal, Sí. pero no quiere hacerle daño al animal, o sea, es solo eso que la paraliza, pero no. Solo no se me acerque, solo no se me quiero acerque, verlo, sí. pero no es que yo quiera hacerle daño. Madeleine al dice que contrario. me ama, te amo, mi amor, también. Madeleine dice que ella tiene Y tiene muchísimas muchas fobias, dice. Entre ellas tiene esa, la misofonia, que es el trastorno de los ruidos, o sea, usted siente ese ruido Dice aquí, que dice no lo deja para dice nada. Doris que cuando sale una cucaracha ella tiene que ir a sacarla porque ahí los hombres son muy valientes, dice. Y todos tan grandotes, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, eso es otra cosa que a veces a uno le dicen, pero vea, si es un animalito así de chiquitito, o si es algo, o si es una cosa, no es eso, o sea, no es el objeto, no es el animal, no es el lugar, es uno que tiene un trastorno, sí. porque es un trastorno neurológico, Sí. Ahora, es algo que se trata a nivel psiquiátrico. Por supuesto. Ahora lógicamente que como creyentes nosotros recurrimos al Señor, oramos, y tal vez alguien que me esté oyendo, especialmente hoy que estoy transmitiendo por mi perfil, va a decir, no, pastor, pero usted es un pastor que no tiene fe y no cree en nada. Uy, estás con gorrito Nosotros en tu estoy perfil. con gorrito en mi perfil, sí, ahí estoy. Y dirán, este pastor, primero se volvió loco, se hizo motorizado, quién sabe qué, y se puso eso en la cabeza. Después se pone a decir que estas fobias es algo natural y algo normal, pero yo le voy a decir una cosa, dígame pensemos algo. Si nosotros no analizamos cómo estamos diseñados, nosotros somos espíritu y somos cuerpo. Si en este momento yo agarro un cuchillo y le hago aquí a ella, la corto y voy a decir, no siente nada porque no agarremos las cosas y nos hagamos religiosos. Los seres humanos tenemos problemas, los seres humanos enfrentamos esos problemas y somos de una naturaleza caída y estamos luchando con eso. Parte de eso está el pecado, parte de eso está lo que sentimos, los que nos duelen, los enojos cuando nos enojamos, cuando se nos sube, como dicen, el apellido, luchamos con todo eso, pero lo que pasa es que cuando agarramos y queremos ponernos en un nivel como que si no fuéramos seres humanos, toda nuestra vida, y nuestra vida no entonces, es solo espiritual. justamente ahí es donde tenemos que nosotros tener empatía con las demás personas. Puede ser que a mí no me afecte, que entre, ejemplo, un animalito X y yo no tenga ningún problema en sacarlo, pero que otra persona se paralice. Como le digo yo, si a mí me sale una cucaracha, yo no les tengo miedo, les tengo demasiado asco y tiene que venir Doris a rescatarme, ¿verdad? Porque es asco, es esa repulsión que le tengo. Cuando yo me di cuenta que fue que pusieron la cucaracha, mi mamá puso la cucaracha en la chupeta para que no cogiera mal la chupeta, yo no sabía eso, me imagino que podía tener unos 2, 3 años, no sé, 4 años, por ahí, ni idea, con costo me acuerdo lo que hice ayer, pero a lo que yo me refiero es, en mi interior quedó eso ahí, quedó ese impacto, quedó eso grabado, y hoy en día sí entiendo por qué me causan asco. Entonces, al entenderlo, eso me ayuda a mí a poder funcionar. Pero ¿qué pasa cuando la persona no lo entiende? Ni idea tiene qué fue lo que pasó. Porque el cerebro tiene una particularidad. El cerebro bloquea los eventos traumáticos para no sufrir con esos eventos traumáticos. Entonces sí, aunque sigue sufriendo uno y sufre más porque uno no sabe de dónde le proviene eso. Sí. Yo creo que sería algo hasta muy beneficioso para uno descubrir por qué le pasan esas cosas, porque a veces uno, como por ejemplo Madeleine es mi hija, y ella y yo hablábamos de estas cosas, uno no sabe muchas cosas y a veces a uno lo tildan de ridículo, de exagerado, de delicado, por ejemplo, es que no lo puedo decir bien, misofonía es algo que le causa a uno, por ejemplo, aislarse socialmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo come, todo el mundo respira, todo el mundo hace ruidos. Es más, y entonces eso le causa a uno que usted se separe de los demás. Dice José Francisco Lisby, dice, muy buen comentario, pastor, somos seres humanos. ¿Sabe qué, José Francisco? Una de las cosas que yo llegué a entender, porque tal vez en algún momento hace muchos años, pensaba que nada más era con ponerle las manos a la gente y todo eso, y eso no es cierto. O sea, ciertamente nuestra fe funciona y nuestra fe se pone con el Señor, pero si fueran las cosas
tan un ABC, tan un cuadrado como la mayoría de la gente quiere pretender, no estaríamos ni encerrados, ni tendríamos esta pandemia, ni tendríamos un montón de cosas, porque simplemente sería hacer. Y yo le voy a decir una cosa, yo tengo fe, yo creo en el Señor y tengo fe en el Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Si por alguna razón a mí me da una enfermedad, que me han dado enfermedades y he tenido que ir a buscar un médico, Dios dejó los médicos para eso. O sea, los médicos, Dios los permite porque son autoridades para ayudarnos. Nosotros no podemos agarrar y espiritualizar todo porque no es así. O no tenía problemas en los ojos Pablo. Y dígame una cosa, hablemos de la fe mía comparada con la de Pablo, elevado al tercer cielo, ¿verdad? Un hombre con la identidad que tenía para con el Señor y no pero pudo. es que y ya que estoy en mi perfil, entonces aprovechemos esto. Revolver una cosa con la otra es ¿cómo se llama? Es también, por favor, llegar a un punto donde usted solo fuera un individuo que solo pertenece a ese estado, y no es cierto. Nosotros vivimos en un mundo con una naturaleza humana, que estamos en un proceso correcto, que viene el Señor haciendo un trabajo en nosotros, pero que hay cosas que nosotros no las podemos manejar. Vea, a mí me parece sumamente importante y el comentario de Ariana, no que los demás no lo sean, pero con referente a esto, dice que el cuñado le tiene fobia a los sapos y ellos le han querido hacer una broma, ¿verdad? A él, y que por vacilarlo, sí, porque para ellos es un vacilón, pero para el cuñado no lo es. Es algo como que es lo peor que usted le puede hacer a una persona que tiene una fobia. A mí me lo han hecho. A mí me han hecho ese tipo de bromas, y en una ocasión la persona que me la hizo se asustó muchísimo porque yo caí, perdí el conocimiento y perfectamente me hubiera dado hasta un infarto. ¿Por qué? Porque lo que yo siento no se los puedo explicar, como decían todas las que relataban sobre la fobia, uno no lo puede explicar. Uno solo sabe que uno empieza a sentir que todo se le da vuelta, suda, se pierde la noción del tiempo, la noción del lugar donde usted está, y no sabe si usted puede estar en un tercer piso, y si la manera de escapar es tirarse por la ventana, usted se puede tirar por la ventana. De hecho un muchacho se tiró de un autobús porque vio Yo me he tirado de un árbol. Sí. Yo me he tirado de un árbol porque un animal que le tengo fobia está en ese árbol, y me he dejado venir de ese árbol y no me maté porque Dios así no quería que sucediera. Pero en realidad, yo que padezco de esa fobia, yo digo, no hagan esas cosas a una persona. No crean que es gracioso, no es gracioso. Para uno no es gracioso. Para la persona que padece esa fobia, mucho más usted estar viendo un animal ahí al que usted le tiene un horror que usted no sabe por qué, y que usted lo único que quiere es alejarse de él. No, y por eso les digo, ¿cuál es la intención del programa? O sea, ¿cuál es la intención? Nosotros en el programa, que es en la página Conversando con Tony y con Nene, la intención que tenemos nosotros es de que nos edifiquemos mutuamente, que nos compartamos. Y que nos eduquemos. Que nos eduquemos, exactamente. Hemos tratado a veces de la hipocresía, hemos tratado de la mentira, hemos tratado de muchas cosas, pero yo le voy a decir una cosa, los que nos están viendo, los hermanos, los amigos, los familiares, lo que les voy a decir es esto: si nosotros venimos y solamente pensamos en nosotros y en nuestro círculo sin contemplar a la otra persona, podemos causarle un daño a la otra persona irreparable. Y cuando digo un daño irreparable, es que una persona por un miedo, por un susto, por un trauma, se puede tirar y después lo estamos lamentando para el resto de la vida. No juguemos con lo que las demás personas sienten, y la intención es educar a usted o al que me esté escuchando, educarlo. Cuando una persona dice, me causa terror esto, no bromeemos con eso, o sea, tomémoslo en serio, de verdad en serio. Eso es algo así como la comida. Ejemplo, yo tengo un primo que es intolerante a lo que es con los camarones. Entonces, cuando se hace algo con camarones, el olor de los camarones, o que cocinen en donde hubo un poquito de aceite de camarones, él se ahoga, o sea, tienen que llevarlo al hospital porque se puede morir. Así es las fobias, o sea, no es algo que nada más simplemente digamos, no, eso no es nada.
porque no funciona así. O sea, nosotros tenemos que ser considerados. Si alguien le dice a uno, mira, tengo alergia a esto, tenemos que ser responsables y decir, tenemos que respetar a los demás, tenemos que respetarnos unos a otros, porque es horrible, es horrible. Yo he estado con personas que ponen, es más, los sonidos, y a ellos les causa gracia, pero no, créanme que no es gracioso, y los que lo padecen diferentes. Sí. Dice Brian que un día fuimos a Sky. Sí, a mí me hicieron una broma de esas. Solamente que ya yo había escuchado que lo iban a hacer, entonces ya yo había estado preparándome, pero solo yo sabía cómo me sentía, solo yo sabía que me fui al baño y no lloré, era de verdad, era un plástico. Y lloré sola porque yo decía, ¿por qué hacen esas cosas? No es gracioso. Para mí no era gracioso. No, una persona le puede dar un infarto, una persona se puede morir de un susto. Y por favor, o sea, que al final de este programa, Fobias Paralizantes, seamos más conscientes, seamos respetuosos, pidámosle perdón a las personas que hemos agarrado a broma. Digo hemos porque yo no hago eso, pero quiero hablar de una forma en la cual nos involucremos, porque tal vez no es una fobia, pero es en otra cosa donde no respetamos. Que si una persona le dice, mira, no, vea algo que no tiene que ver con la fobia, pero tiene que ver con el respeto. Una persona le dice, es que no me gusta la cebolla, ejemplo, no me gusta la cebolla, me siento mal por la cebolla, y se la licúan para metérsela ahí entre la comida de alguna manera, como para demostrarle son puras cosas suyas. Y puede esa persona terminar en el hospital. ¿Por qué? Porque en el caso mío, la leche a mí me enferma desde niño. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Cuando yo comía cornflakes, yo decía, este cornflakes está mal. Y compraba otro cornflakes y decía, los cornflakes están saliendo malos. Y era la leche del cornflakes. Y a mí llegaban y me decían, usted tiene que tomar leche. Y porque usted si no, no se va a poner fuerte y no se va a poner grande y un montón de cosas, y tómesela a la fuerza. Y yo me la tomaba y la vomitaba. La tomaba y la volvía a devolver ahí. Por mucho que trataba, yo decía, bueno, será cosa mía. Pero es mi cuerpo el que me decía, no tome eso. Eso le hace malo. El cuerpo le dice a usted lo que usted no tiene que tomar. Bueno, de esa misma manera, cuando el cuerpo empieza a tener esos problemas de las fobias y le dice, nosotros deberíamos de tener respeto por las personas. Sí, y consideración, porque solamente la persona que lo vive es el que entiende, bueno, la mayoría de las veces ni uno mismo entiende el por qué, ni cómo, ni nada, pero es algo que es horrible, 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 horrible. Y a los demás les parece divertido. Y hay personas que han muerto, o se han suicidado. Sí, se han suicidado. Porque le hacen ese tipo de bromas. Y yo llegué a entender que cuando usted tiene una fobia a algo, es mejor a veces no decirlo. ¿Por qué? Porque la gente se aprovecha de eso. Se aprovecha y luego quieren hacerle bromas en los trabajos, en las escuelas, en los colegios, principalmente. En las iglesias. Cuando se es niños, en las iglesias, gente que se supone que debería de ser madura y no hacer esas cosas porque deben de amar a su prójimo como a sí mismos, y cuando a usted no le gusta una cosa para usted, tampoco le debe gustar para los demás, porque es lo que el Señor nos dice a nosotros, no hagan con los hombres como a ustedes les gustaría que hicieran con ustedes. Entonces, hay personas que se aprovechan. Entonces yo he llegado a la conclusión que yo mejor no menciono a lo que yo le tengo esa fobia. Sí. Ahora, tampoco porque no me gusta. Ahora, como le digo, mencionarlo me da debido a que estoy en mi perfil, tal vez algunas personas digan, entonces, ¿qué va a enseñar usted? Pero yo le voy a leer de nuevo el texto con el que comencé. Porque justamente si alguien me dice a mí, entonces, ¿cómo hacemos? Usted tiene que declarar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, para que las personas, no, señor. Yo le voy a decir y le voy a hablar del Dios que nos ve y cómo nos ve. Si alguien es más poderoso que Dios, si alguien es más sabio que Dios, si alguien es más compasivo que Dios, si alguien es más misericordioso que Dios, entonces dígame cómo hace eso, porque escuche lo que dice la palabra de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Ahora usted me va a decir, pero es que dice de los que le temen a Él. ¿Sabe que esta palabra temer aquí, cuando usted va al texto original en que fue escrita, este temer es la misma palabra que se utiliza cuando una madre se acerca a un hijo porque tuvo una pesadilla, porque tuvo un mal sueño? Entonces es esa ternura con la que se acerca esa mamá a decirle qué te pasa y lo protege y lo cuida.
Este texto se refiere a eso, cómo el Señor viene, cómo Dios viene y nos abraza, nos protege y nos cuida y dice, aquí estoy, yo sé que ustedes tienen una condición, ustedes son seres humanos, ustedes son débiles, ustedes pecan, ustedes hacen todo esto, y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Me envió a nuestro Señor Jesucristo porque nosotros, por nosotros solos, estamos perdidos totalmente. Y eso en todas las áreas, porque vivimos en un mundo caído, donde hay huracanes, donde hay terremotos y donde hay de todo. Hay personas que yo conozco que el solo temblar se descomponen, o sea, se pierden el control totalmente. Y dejemos de tratar a las personas como si nosotros no tuviéramos problemas, como si nosotros no nos enfermáramos. Y es que le voy a decir, hay un dicho que dice que el que no tiene dinga tiene mandinga. Porque, por ejemplo, a mí puede ser que las arañas no me causen esa fobia, pero otro animalito sí me causa esa fobia. Sí. O una situación o un objeto. Entonces, yo debería de considerar a la otra persona como me considero a mí misma. Correcto. Porque lo que decía al principio, a veces desestimamos que una persona le tenga miedo a las arañas porque decimos, ay, pero es una arañita, es así chiquitita. O como decía Valeria, una peluda, así yo me la imaginé y yo digo, qué fea, ¿verdad? Pero yo no le tengo miedo a eso. Es más, yo agarro el zapato y si tengo que matarla, la mato. Primero le pido perdón, ¿verdad? Yo, perdón, y la mato. Pero no me causa eso, pero a mí me causa terror. Una cosa horrible, otro animalito, ¿verdad? Entonces, yo digo, esa misma empatía que yo tengo para mí misma, bueno, esa consideración que yo tengo para mí misma y que yo digo, uy, no, eso es horrible. Yo tengo que tenerla para la que tiene para la arañita, para la que tiene el miedo a subirse a los aviones, como nos decía Alexandra Speleta. O el que le tiene miedo a comer queso, o Aurora, que puso que ella le tiene miedo a la piña. ¿A la piña? Sí, dice que la puede, pero vea que qué interesante, vea ¿verdad? Qué curioso y que sí, porque hay gente que le tiene miedo al queso y al dinero y todas esas cosas, y suena gracioso. No es que no suena gracioso, suena extraño. Suena gracioso que usted le tenga miedo a un queso, porque es un queso, pero dice que a ella lo que le da temor es que le corte la lengua. A mí no me da gracia. Y que puede comerla en rodajas, pero no la puede comer de otra manera. Y le tiene miedo a la sangre. Yo también antes le tenía fobia a la sangre y cuando veía sangre me descomponía, pero poco a poco lo fui superando, como otras cosas que he ido superando. A mí no es que me dé gracia porque no me da gracia. Después de estar viviendo con usted todos los años que tengo, a mí eso no me da gracia. Más bien me causa compasión hacia los demás, entenderlo. Lo que sí me parece es incomprensible, me parece extraño. O sea, son cosas que uno dice, qué extraño. O sea, ¿por qué está eso? Está dentro del ser humano, ¿verdad? Y cada uno en su campo. O sea, cada quien tendrá, como dirían, cada quien tendrá su chorro, no sé si está bien dicho eso, pero cada quien tendrá su cuestión con la que lucha. Todas las personas. Sí, por eso le digo, el que no tiene dinga tiene mandinga, porque el que no le tiene miedo a una cosa, le tiene miedo a otra. Sí, puede ser a un objeto, puede ser a un animal, o puede ser hasta a una persona, o a un color, o que le produzca, por ejemplo, hay gente que le produce mucha ansiedad el salir de su casa para estar en otra casa. Sí. Vamos a pasar un pequeño videíto, la promoción de lo que vamos a ver la otra semana. Voy a hacer aquí ciertos cambios. Estamos desde mi perfil y desde Zoom aquí trabajándolo de esta manera, por lo tanto ahí cualquier dedazo ahí me disculpan para tratar de continuar con la imagen, porque ya casi terminamos. Nuestra finalización es a las 9:30, vamos a terminar a las 9:30 como está estimado, un poco menos de charla, porque tuvimos problemas al principio, los que están por acá, y los que nos oigan cuando retransmita esto en Conversando con Tony y con Nene, tuvimos ahí unos problemas con la transmisión, esperamos poderlos corregir, es la lucha que tenemos ahí para poder hacer las cosas de manera de que todos lo disfrutemos. ¿Este programa para qué es? Para educarnos, este programa es para compartir, este programa lo que conlleva es que nosotros podamos conversar alrededor de un tema siempre. La otra semana tenemos algo que se llama decisiones, y eso es lo que voy a poner en este momento, lo que es la promoción de la próxima semana, y los que nos... A ver.
Y eso fue lo que tenemos para la próxima semana. Decisiones. De eso vamos a hablar la próxima semana. Decisiones. Entonces, para que se preparen. Ojalá que podamos entrar on time, a tiempo, ¿verdad? Porque toda decisión... Y que no tengamos problemas con el internet, sí, ¿verdad? y que toda decisión tiene una consecuencia. O sea, todas las decisiones, todo lo que decidamos, nos levantamos, decidimos qué zapatos ponernos, decidimos qué vamos a hacer de comer. Si tendemos la cama o no la si tendemos la cama, si no la tenemos. La vida está llena de decisiones. Pero, ¿qué es el tema de la próxima semana? Nuestras decisiones afectan a los demás. Entonces, de eso vamos a hablar. Dice Cindy que ¿qué es ese pañuelillo? Este pañuelillo, vea, Cindy, vea, lo que pasa es que tenía un calor que me estaba produciendo un dolor de cabeza. No, un dolor. Un dolor de cabeza. Entonces, doña Marlene, como ya estábamos por salir, me puso esto aquí en la cabeza y quedé como un pirata. Pero es que se lo puse con agua fría. Con y agua ustedes fría, no me sí. van a creer, pero se lo puse 2 veces. Porque lo seco así como que si lo hubiera puesto en la plancha. Sí, sí. Y entonces me puso eso para aliviarme. Dice Maylin que está lindo. Estoy lindo. ¿Parezco qué? Dice Cindy que ella le tiene fobia a los insectos raros. Insectos raros, ¿como cuáles? ¿Cuáles insectos raros? Bueno, no diga mejor para que no la vayan a molestar, pero deben ser insectos raros, los insectos raros. Los insectos. Decisiones, las decisiones que nosotros tomemos siempre tienen consecuencias, sean positivas o sean negativas. Vamos a hablar de decisiones, ahí estuvo la promoción. Y les invito a que nos acompañen. Vamos a esperar que todo fluya bien, que salga bien, y si no, salimos como estamos saliendo ahorita. La verdad es que lo importante es que podamos tener la cita con ustedes y que converse con Tony y con Nene, que está acá. Estoy leyendo un comentario que está haciendo Ariana. ¿Qué está diciendo Chacón, Ariana? Que dice, con respecto al otro comentario que dice, de la broma, dice que no, porque por eso lo coloqué ahí, porque él nos dijo que no sabe cómo va a reaccionar, es muy peligroso, jamás. No, sí, exactamente, no, jamás, eso es peligrosísimo, una persona puede quedar, como le digo, incluso por escapar del terror que está teniendo, tener un accidente, si una persona está en una montaña o está en algún lado y sale corriendo, se puede cortar, porque se desconectan completamente. Yo sé por qué se lo digo. Y usted sabe que a mí me han dicho, pero es que usted tiene que enfrentar su miedo, que no sé qué, y lo he tratado de hacer. Es más, los que me conocen saben que a mí me gusta mucho todo lo que es el deporte de aventura, ¿verdad? Deportes extremos, a lo que no le tengo miedo. Yo me puedo tirar de un bungee, por ejemplo, y a mí no me causa eso, pero veo ese animalito y puede ser que me tire del bungee, pero sin amarrarme. Vean, langostas, arañas, ajá, grandes mariposas, dice Cindy. A las mariposas. Sí, he tratado de enfrentar eso que yo siento, ese miedo aterrorizante que yo siento hacia ese animalito o hacia esos animalitos, y no, definitivamente no he podido. Una vez había un animalito de esos que ellos no son de sol, ¿verdad? Y entonces él estaba bajo el sol porque algo había pasado y ese animalito estaba ahí y se estaba achicharrando. Y yo me armé de un valor que no sé, y fui y tiré una lámina de zinc para que no se achicharrara, pero la puse así como recostada a la tapia, porque él trataba como de meterse entre el zacate, pero no podía porque no había donde se refugiara. Y era el calor que estaba haciendo, el pobrecito se estaba muriendo. Pero yo no quiero que ese animalito se muera, yo solo quiero que ese animalito no se me acerque a mí. Eso es todo, o sea, no es que los extingan, porque no, pero solamente sí. Que no, hay gente que me manda videos, porque saben lo que siento, me mandan videos con eso, y yo le digo a mi esposo, por favor, ¿me puede quitar ese video? ¿Por qué? Porque yo no soporto ni siquiera verlos, Entonces, hoy fue... Tengamos consideración por los demás. Tengamos empatía, lo apunté aquí para decirlo bien, empatía. Tengamos empatía, consideración. Y pongámonos en... No seamos nosotros religiosos, tratando de forzar a las personas a algo que no pueden o que les cuesta. Dejemos que sea Dios quien trate con cada uno de nosotros y
nosotros tratemos con nosotros mismos. Dejemos de estar haciendo eso con las demás personas. La otra semana tenemos decisiones. Desde ahora les digo, llamen a Aurea, mándenle un mensaje a Aurea y nuestra reportera estrella y participe con ella. Esta es la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida y cuál ha sido la peor decisión que ha tomado en su vida? Decisiones para la otra semana. Todos los días. Todos los días. Nos despedimos con esto. ¿Tiene algo que decir usted, doña Nene? Estamos Tony y Nene. Es que estamos en el perfil donde predicamos. Entonces, sí, estamos en otro perfil. Estamos un poco confundidos. Sí, no, nada más agradecerles por habernos acompañado y haber compartido todas las experiencias o las ocasiones en que han sentido esa fobia horrible, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, gracias por la paciencia, ¿verdad? De que salíamos por un lado y salíamos por el otro. Gracias por acompañarnos, porque de una u otra manera... por la fidelidad de estar acá, de verdad. Muchas gracias, porque esto lo hacemos con mucho amor. La idea es traer algo fresco, algo de refresco. Tenemos las prédicas que hacemos los sábados, que eso es definitivamente un mensaje directamente de la Biblia y solo Biblia lo que tenemos. Sí, pero Tony, ¿sabe qué es? Que digamos que aquí no es, que en este programa no es como el programa de las predicaciones. Este programa se trata de como cuando usted se sienta con su familia. Con su familia. A tomar café en las mañanas y empiezan a conversar de un tema X. A conversar con Tony diaria. Y con Nene de la vida diaria. Ese tema. Ese programa está hecho en base a eso.